Well, I would say this, and I'm going to let that because that's Israel's decision, but as far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out. I'd say they ought to be returned by 12 o'clock on Saturday, and if they're not returned, all of them, not in drips and drabs, not 2 and 1 and 3 and 4 and 2. Saturday at 12 o'clock, and after that, I would say all hell is going to break out. Buenos días, 8 de la mañana es la fotografía de Donald Trump que amenaza ya a Hamas con provocarle, con hacer vivir de cerca, con vivir de una manera intensa el propio infierno. Dice, le haremos el sábado a las 12 vivir el infierno si no vuelven los rehenes y no, dice, de poco a poco, si no vuelven ya de manera ya definitiva. Por lo que vuelve otra vez la tensión al entorno de Oriente Medio, vuelve el petróleo a notar que Oriente Medio puede ser el entorno donde Donald Trump no consiga el objetivo de relajar de una manera acelerada, donde sí parece que va un movimiento rápido, va a ser en la guerra de Ucrania, donde ya ha dicho Donald Trump en las últimas horas que Kellogg, el enviado especial para terminar con la guerra de Ucrania, va a viajar ya, o va a viajar esta misma semana para en Ucrania intentar ver también cómo el plan de Estados Unidos que se quiere presentar en la Conferencia de Seguridad de Múnich este próximo fin de semana, donde haremos programación especial aquí en Negocios Televisión para ver todos los detalles del plan y de la Conferencia de Seguridad de Múnich, va a poner ese camino hacia adelante. Se espera o se empieza a ver que igual en Oriente Medio el camino es bastante más complicado. En una mañana, 8 y 2 de la mañana, el oro en máximos históricos, la fotografía alrededor de un mercado que vive esperando al dato de inflación en la jornada de mañana. Un dato de inflación que viene con un repunte importante por culpa de la energía. Ojo a lo que está diciendo Bloomberg a estas horas. Europa ahora mismo, dice Bloomberg, se tambalea al borde de su próxima crisis energética. Dice Bloomberg que los precios del gas natural están ya disparados al nivel más alto en los últimos 2 años. Con la fotografía a estas horas, trayendo, dice Bloomberg, recuerdos dolorosos de los meses posteriores a la invasión de Rusia a Ucrania a principios de 2022, cuando las facturas de la energía y la inflación se lanzaron hacia arriba y ahora, 3 años después, empezamos a ver cómo los inventarios del gas se están agotando rápidamente, sobre todo por el frío en el norte de Europa. Dice Bloomberg, estaríamos al borde de una crisis energética europea en el peor momento. Dice que cuanto más bajas sean las reservas que se están agotando rápidamente, mayor será la tarea de rellenar en el próximo invierno y de abastecerse a precios más altos durante el verano, lo que puede impactar todavía más en la inflación aquí en Europa. Dice que la presión sobre la Comisión Europea se está acumulando antes de que su plan se pueda ver de una manera clara. El desafío es, para Europa, no tiene suficientes alternativas energéticas, sobre todo por la vía de Donald Trump, los aranceles y de Estados Unidos. Con lo que tenemos mañana, mirando a la fotografía geopolítica de un Oriente Medio donde jamás le está diciendo a Donald Trump, como no entregues todos los rehenes, vas a ver el infierno, pero cerquita, cerquita de los ojos. El oro en la tensión geopolítica, en la arancelaria, en la guerra comercial, máximo de todos los tiempos, por encima de los $2.900, la fotografía también alrededor de la crisis energética que empieza a llegar a Europa, según dice Bloomberg, con un movimiento de precios al alza, con un movimiento de reservas a la baja, suficientemente alarmante como para empezar a entender que volvemos al problema energético en Europa y Trump todavía no ha impuesto a Europa aranceles que puedan obligarle, por ejemplo, a pagar más cara la energía. 8 y 4 de la mañana, donde ya conocen los aranceles, es en México, en Canadá, y donde el acero y el aluminio ya tienen la fotografía del 25%. Ahí lo están viendo. Firmaba Donald Trump la orden 25% arancelario, lo que también lleva al oro
a máximos históricos sobre la fotografía alrededor de un entorno de guerra comercial donde hay que protegerse. Oro, 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 mientras Donald Trump firma con un inversor que lo ve ya, lo tienen aquí, en $2.913 esta mañana. Ayer decía Donald Trump, es un gran día para los aranceles al acero y para el aluminio. Escúchele. Do you understand what that means? It's a big deal. It's a big deal. This is the beginning of making America rich again. La fotografía está alrededor de cómo acero y aluminio. También en 2016, más el 17, Donald Trump impuso aranceles, pero luego echó un pasito atrás y empezó a negociar bilateralmente. Ayer Claudio Sheinbaum dijo, vamos a esperar a que se publiquen esos aranceles. Hoy a las 2:30 aproximadamente, aquí horario de Madrid, 8:30 costa este de Nueva York, Claudio Sheinbaum parece que va a contestar cuál es el plan alrededor del movimiento de aranceles, 25%, que ya están encima de la mesa por parte de Donald Trump, firmados. A partir de ahí, fotografía clave, clara, alrededor de cómo Donald Trump considera que viene una nueva época, una época de grandeza alrededor de Estados Unidos gracias a lo arancelario. Ayer decía Javier Milei que la actitud de Donald Trump no es proteccionista sobre los aranceles, sino que la actitud de Donald Trump con los aranceles es una respuesta geopolítica a lo que está pasando en el mundo. Pero decía, no es proteccionista, no vamos a un entorno proteccionista, vamos a un entorno donde los aranceles juegan la partida principal del entorno, del contexto, de la fotografía geopolítica. Vamos a escuchar también a Donald Trump en estas imágenes alrededor de la industria del aluminio, de cómo traerá esos chips a los coches, a la fotografía, alrededor de cómo Estados Unidos podrá defenderse. Escúchenle. Mostly the last part is the most important, right? Would you say? Totally. So basically, this is aluminum, the same thing. Peleando el 1.03, no sabe si va a caer al entorno del 1.02. Tenemos a las monedas sufriendo contra Estados Unidos. Tenemos al oro en máximos históricos por encima de los 2.900. Tenemos al SP500 y al Nasdaq, el SP500 y al Nasdaq en negativo. Y tenemos los futuros europeos también en negativo. Renta variable en negativo, oro al alza, petróleo al alza, fotografía alrededor de cómo la guerra comercial impacta, pero lo hace todavía de una manera limitada. ¿Hasta qué? Hasta que conteste México, hasta que conteste Canadá y hasta que conteste ¿quién? China. Está hablando China. En Pekín nos vamos para ver al ministro de Asuntos Exteriores hablar alrededor de qué puede suceder alrededor de esos aranceles, de ese movimiento arancelario de Donald Trump. 水文气象观测浮标，符合中国国内法和国际法。目前，有关浮标已完成其在原站位的作业任务。根据科学观测实际需要，中方有关单位对其实施了自主性、技术性调整。下一个问题。 Estamos en Pekín, en directo, alrededor de la fotografía donde el ministro de Asuntos Exteriores de China va a estar en los próximos minutos contestando preguntas sobre, por ejemplo, ya lo ven aquí, la conferencia de seguridad de Múnich, la multipolarización del mundo, tiene que contestar a los aranceles. El foco esta mañana, a estas horas, está puesto en China, porque Donald Trump ya ha hablado esta noche, ha hablado, más que hablado, ha escrito. 慕安会调查显示，国际社会对多极世界的认同上升。我们认为，多极化是当今世界的基本趋势，是不可阻挡的时代潮流。中国始终倡导建设平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化。中国坚持践行真正的多边主义，推动国际关系的民主化。 主张世界各国共同维护联合国宪章的宗旨和原则，坚持公平正义，建设性参与解决全球和地区热点问题。中国坚持合作共赢，
坚定推进自身高质量发展的同时，不断推进高水平对外开放，促进贸易投资自由化、便利化，维护全球产供链的稳定畅通。近年来，中国对世界经济增长的年贡献率基本在30%左右，是全球经济增长的最大动力源。当今世界充满挑战，各国需要更紧密的合作。中方愿同各方一道，顺应时代大势，共享机遇，共迎挑战，共促发展，推动构建人类命运共同体，为维护和促进世界和平稳定与发展繁荣做出更大的贡献。下一个问题。Thank you, spokesperson. A question from Reuters. President Trump said he has spoken to President Xi Jinping since taking office. Could we confirm that both presidents have spoken to each other? When was the phone call or video call made? And what was the discussion Ahí está la primera pregunta, alrededor de Donald Trump. ¿Ha realizado ya una llamada? Parecía que iba a ser la semana pasada. Xi Jinping-Donald Trump. 1月17日，习近平主席曾应约同美国总统特朗普通电话。中方已经发布了有关消息稿。下一个问题。Pues escueto es poco. A lo chino, en 2 palabras. Ya ha emitido un comunicado de prensa, dice, con lo que la fotografía alrededor de la posible conversación o la pregunta de Reuters está clarísima. Alrededor de si han hablado, cómo han hablado, es decir, no ha habido una conversación posterior a esa conversación después de haber ganado las elecciones Donald Trump, un poquito antes de ser presidente. Vamos a seguir escuchando y enseguida nos volvemos a las claves. 昨天我已经回答了相关的问题，我愿再次重申，库克群岛是中国在南太平洋地区的重要合作伙伴。两国1997年建交以来，始终相互尊重、平等相待、共同发展，各领域交流合作成果丰硕。中方愿同库方共同努力，推动两国关系不断取得新的发展。 Volveremos a Pekín si vemos la fotografía alrededor también de esas relaciones comerciales. Clave fundamental esta mañana con el ministro de Asuntos Exteriores poniendo la fotografía alrededor de la tensión Estados Unidos-China. No es que se haya visto mucha tensión. Estamos a la espera de ver sobre todo esa fotografía, no solo de la conversación, sino de cuál va a ser la respuesta al 25% arancelario, acero y aluminio. Ven aquí, $2.916. El oro a estas horas es el gran protagonista en un momento donde Donald Trump ayer también apuntaba, es importante tener en la mente, tener en la mirada la fotografía de que el consumidor está preocupado por los precios. Decía, con este movimiento arancelario vamos a pelear contra los precios. Escuchen a Donald Trump. You say the consumers who are worried about prices, sir? Oh, I don't think you're going to. No, you're going to ultimately have a price reduction because they're going to make their steel here. There's not going to be any tariff. These foreign companies will move to the United States, will make their steel and aluminum in the United States. Ultimately, it'll be cheaper, but we'll also have jobs, many, many more jobs. 8:14 de la mañana, en esta fotografía está la espera, por ejemplo, del dato de inflación que vamos a conocer mañana, donde ya se espera un repunte inflacionario por culpa de la energía. Hoy, protagonista en el mercado, el oro y el petróleo. Oro, 0,33% arriba, 2.917. Pensábamos que en algún momento se podría, decían los analistas, llegar a $3.000 durante el 2025. Parece que vamos en un bólido camino a los $3.000. Vamos a ver cuánto aguanta. Vamos a ver la fotografía del oro en un entorno más abierto, alrededor de un año, para que vean la fotografía alrededor de cómo el oro es el gran protagonista. Miren el movimiento alcista del oro desde el entorno en marzo del 2023, alrededor de cómo camina el oro desde los 2.000 hacia los 3.000, de 2024, perdón, 2.942 es el máximo del día, ha recogido a la baja hasta 2.917 en ese movimiento que veían de la última noche, pero ha llegado a tocar 2.942, prácticamente mirando ya cara a cara a los
$3.000, 2.942 para el oro. Futuros también en el SP500 y en el Nasdaq, que están en negativo, a estas horas, 0,26. SP500 0,27, Nasdaq 100, Dow Jones 0,17, todo en futuros, Russell 2000, pequeñas y medianas compañías 0,2%, es decir, viene una jornada de recoger parte también del movimiento de subida de la jornada de ayer. En Asia hemos visto al Nikkei en positivo, pero prácticamente plano. Hemos visto a China, Hang Seng 0,67% en negativo. Vemos al CSI 300 con una caída en la jornada del 0,46 en la China continental. Tenemos el petróleo, como hemos visto antes, al alza, 76,34 el Brent, 72,76 el West Texas, 0,6% arriba los dos. Tenemos la plata en negativo, tenemos la fotografía de los diferenciales del 2 y el 10 años hasta ahora también en positivo, muy poquito el 2 años, 4,2, 4,28, un poquito más el 10 años americano en 4,51. Y vemos también la fotografía a estas horas alrededor de un euro que cae, contra un dólar que intenta aguantar el euro en 1,03. Ha llegado a estar en 1,0291. Ahora está en 1,0303, buscando intentar mantenerse por encima de 1,03 con un dólar que está en 108,37. A partir de ahí vemos también, por ejemplo, el peso mexicano cayendo 0,15 en el último cambio que ha tenido, en un movimiento de 0,04 en este momento. 0,14% de caída, y vemos a Bitcoin también al alza durante gran parte de la noche. La mantiene Bitcoin 0,94, 0,96% arriba en 98.404. Ojo, Cardano 0,79% arriba, 11% a estas horas. Tenemos mañana inflación. ¿Qué se espera? Miren este gráfico alrededor de cómo se intenta ver la fotografía según Wall Street Journal, donde tengamos Bank of America mirando no la core, es decir, no la inflación subyacente, sino la inflación general, un movimiento que va de media un 0,32% arriba según las distintas casas de análisis. El Core CPI lo tenemos en un movimiento de 0,3 también por ciento arriba. Se nos quedaría la inflación, según la estimación del mercado, en el 2,9, la inflación normal, en el 3,2 la inflación sin alimentos y sin energía, lo que empieza a apuntar que hay un repunte inflacionario en Estados Unidos, incluso antes del movimiento por parte del gobierno estadounidense, de Donald Trump, de hacer un impulso fiscal al conjunto de la economía. Y sin embargo, ya tenemos incluso casas de análisis que nos dicen la inflación va a volver a tocar el 3 o el 3,1, como dice Deutsche Bank aquí, 3,1 con una subida del 0,3%, se iría el Core CPI para Deutsche Bank al 2,9. De tal manera que tenemos una fotografía de repunte inflacionario. Moody's es el que la pone prácticamente más abajo, en el 2,8, pero si se va la inflación al entorno del 3,1, va a ser imposible que haya un movimiento de bajada de tipos de interés en el primer semestre. Sorber y soplar ya se queda corto. Pero si está cayendo el desempleo, es decir, la tasa de desempleo está bajando, si tenemos un movimiento de crecimiento económico en el entorno del 3% en Estados Unidos, y encima la inflación está repuntando y la volvemos a tener lejos de la última milla del 2%, es decir, otra vez en el entorno del 3%, 2,9, 3 o 3,1, la inflación normal, no la inflación subyacente, que se va al entorno del 3,2, pero que va a bajar. ¿Pero cómo va a bajar los tipos? Estamos 6 meses seguro, por lo que están diciendo los analistas, sin movimiento de bajada de tipo de interés bajo ningún concepto. A partir de ahí, bueno, veremos mañana cómo lo ve también el mercado y cómo caminamos hacia ese entorno estanflacionario, no para Estados Unidos. Por lo que esto del oro no tiene sentido en un entorno estanflacionario donde Estados Unidos crece al 3%. Si estuviera creciendo al 0,5, por supuesto, pero al 3%, no. Por lo que en un entorno donde no hay inflación, guerra comercial. La clave fundamental aquí es guerra comercial, guerra comercial, guerra comercial, guerra comercial, inflación que empieza otra vez a despuntar, y el inversor dice, voy a protegerme con el oro en este escenario. También planteaba ayer Donald Trump, volviendo a esa conferencia o esa reunión con medios que tenía en el despacho Oval, alrededor de la Oficina de Protección Financiera, donde modelo USAID volvía a acusar que se estaba utilizando para cosas que no debía estar utilizándose. Escúchenle. Mr. President, regarding the Consumer Financial Protection Bureau, Democrats, including Elizabeth Warren, have said that by freezing it, it's giving big banks and giant corporations the green light to save families. Pocahontas, the fake
the faker, you know, that was set up to destroy people. She used that as her little personal agency to go around and destroy people. And she's a fake. Just like she said she was an Indian, and she wasn't an Indian. You have more Indian blood in you than she has. She went to college based on the fact that she was an Indian. She got jobs based on the fact that she was an Indian. She's a fake. That was set up to destroy some very good people, and it worked. I mean, it worked. A lot of great people. I'll tell you, before I ever heard the term, people would come up to me in the Midwest and areas and say, "Sir, I'm being destroyed by them." They use that to destroy people. She's a nasty woman. She's a really nasty woman, despite her phony beer commercial. We did the right thing. That was a very important thing to get rid of. And it was also a waste. I mean, number one, it was a bad group of people running it, but it was also a waste. If you looked at when she really ran it, wow, that was a vicious group of people. They really destroyed a lot of people. And you can confirm it's your goal is to have it totally eliminated, I the would agency? say, yeah, because we're trying to get rid of waste, fraud, and abuse. Pues ahí tiene en la fotografía Donald Trump a Pocahontas, se parece en la nueva versión de Disney, alrededor de Pocahontas, en este caso intentando utilizar parte de la estructura del Estado para, ya han escuchado, toda la fotografía de Donald Trump, no hace falta repetirla. ¿Lo van a eliminar? Sí, lo van a eliminar. Motosierra, pero en estado puro, por parte de Donald Trump. Anoche también anunciaba la eliminación o la vuelta a las pajitas de plástico, que le puede parecer una chorrada colateral a estas horas, pero no es menor para la industria y no es menor para el cambio hacia un entorno anti-ESG otra vez. Lo que anunciaba es, le molestan a Donald Trump las pajitas de cartón, las que utilizamos ahora, sobre todo con la regulación europea, dice, no hay dudas, hay que volver otra vez a las pajitas de plástico, hay que volver otra vez a lo anterior, a la locura que hemos vivido con este mundo woke en el que nos han hecho beber también nuestra bebida con una pajita de cartón cuando es mucho mejor y te permite beber mejor con una pajita de plástico. La vuelta al sentido común. La vuelta al sentido común. De decir, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Pues Donald Trump volviendo otra vez la fotografía alrededor de cómo, por qué la industria del plástico tiene que sufrir algo que él considera que no estaría dañando de una manera indefectible al conjunto del medio ambiente, según Donald Trump. Y por tanto, vuelta a las pajitas de plástico en Estados Unidos, vamos a encontrarnos mundos al final completamente distintos. Cuando venga un estadounidense a Europa y empiece a abrir la botella y que vea que el tapón se queda ahí, que tiene que tomar la bebida en pajitas de cartón como hacían ellos hace X tiempo, van a tener un shock total y nosotros, los europeos, vamos a tener un shock total cuando vayamos a Estados Unidos y veamos que el tapón se cae y no te impide beber, y cuando vayamos a tomar un frappuccino o lo que queramos y digamos, ¡wow! Por fin, aquí hay gente con sentido común. Bueno, 8:23 de la mañana no es solo lo económico, es la contrarrevolución cultural y es la contrarrevolución alrededor de determinadas cuestiones que se vuelve, pero de una manera rapidísima, al entorno pasado. Es algo de lo que le decía, por ejemplo, Trump al periodista de Fox en la entrevista en la que, entre otros aspectos, le decía, oiga, es que usted ha hecho en 20 días más que muchos en no sé cuántos años. Y decía Donald Trump, sí, y todavía no he terminado. Hablaba sobre Irán en la entrevista. No se puede permitir que tenga un arma nuclear, pero hay dos maneras de detenerlos, con bombas o con un trozo de papel. Creo que a Irán, decía Donald Trump, le encantaría llegar a un acuerdo, y a mí me encantaría llegar a un acuerdo con ellos sin bombardearlos. Pero ¿qué es lo que está diciendo? O llegamos a un acuerdo o te bombardeo. En la fotografía alrededor de cómo busca un intento de acuerdo con Irán, sabiendo además que Irán, en ese entorno, estaba también el movimiento que, según Donald Trump, estaba detrás del intento de asesinato. Vamos a ver si los compañeros nos pueden rescatar una portada de Newsmax para cuando acabe esta parte de Fox News, con lo que se está diciendo desde Estados Unidos que quiere o que estaría planteando ya en este escenario Irán. Dije también Donald Trump que en México están construyendo plantas de automóviles por todas partes para fabricar coches y para venderlos en Estados Unidos. Yo les digo, de ninguna manera vamos a imponer aranceles a esos automóviles. Queremos fabricar automóviles en Detroit. En México, dice Donald Trump en la entrevista de Fox News,
están construyendo plantas de automóviles por todas partes para fabricar coches y venderlos a Estados Unidos. Yo les digo, de ninguna manera vamos a imponer aranceles a esos automóviles. No queremos, entiéndame, que se fabriquen en México, queremos que se fabriquen en Detroit. Y Trump, sobre los aranceles, también decía en la entrevista, tenemos un déficit con México de 350.000 millones de dólares, no voy a permitir que eso suceda. 25% al acero y al aluminio. Eso podemos ver en la portada de Newsmax. ¿Quién la tienen? Dice Newsmax, Irán difunde un vídeo que simula el arresto de Donald Trump. Y dice Newsmax que estaría mirando Estados Unidos de qué manera hay un movimiento dentro de Estados Unidos por distintas células o algo de Irán que podría poner en peligro otra vez a Donald Trump, de tal manera que vuelve otra vez la tensión alrededor de la relación Trump-Irán. Irán difundiendo, como les digo, un vídeo por inteligencia artificial, se entiende, que simula el arresto de Donald Trump, en el que vuelve otra vez la tensión, a pesar de esas palabras de Donald Trump, de no quiero bombardearlos, quiero llegar a un acuerdo con ellos. Pero claro, le está diciendo no quiero bombardearlos, significa que puede estar en su cabeza bombardearles. Newsmax, difundiendo Irán, dice ese vídeo que simularía el arresto de Trump nos lleva otra vez a la tensión alrededor de la relación Estados Unidos-Irán. Otra portada importante de la mañana, yo les recomiendo la lectura en Financial Times. No es la primera vez que Gideon Rachman en Financial Times vuelve a apuntar que estamos entrando en la nueva era del imperio. Y dice, hemos vivido el neoconservadurismo, el neoliberalismo, hay un nuevo nombre que entra a jugar la fotografía alrededor de las relaciones internacionales, que es el neoimperialismo, la vuelta de la era del imperio. Dice Gideon Rachman que Trump, Putin y Xi Jinping estarían creando ya una nueva era neoimperialista que viene a suceder a la época neoliberal, en el que los aranceles son el elemento fundamental, donde la geopolítica juega también otro papel fundamental, donde el oro juega un papel fundamental por la vuelta hacia atrás en cuanto a la vuelta al imperio, a la era del imperio. Dicen, los líderes de Estados Unidos, Rusia y China ahora están comprometidos, los tres, comprometidos, no solo Putin, los tres, comprometidos, los tres, no solo Putin, dice Gideon Rachman, comprometidos con la expansión territorial. Si China está comprometida con la expansión territorial, ¿hacia dónde? Porque Estados Unidos podemos decir Groenlandia o Canadá. Rusia es evidente alrededor de Ucrania. Pero ¿y China? Lo que plantea es que se está creando el caldo de cultivo para que veamos también el movimiento de China, que todos pensamos hacia Taiwán, pero que no entendemos todavía hacia dónde lo puede dar. Pero lo que plantea Gideon Rachman en este artículo es que caminamos a un nuevo término, el neoimperialismo. Hemos pasado del neoliberalismo al neoimperialismo. Es la vuelta de la era del imperio, donde hay tres potencias que quieren ser expansionistas territorialmente. No solo Rusia, sino también Estados Unidos y también China en este escenario. Con lo que, cuidado, les recomiendo la lectura de Gideon Rachman hoy en Financial Times, porque apunta muy bien cómo la era del imperio viene con la pelea de tres fuerzas, tres potencias internacionales que buscan de una manera rápida la expansión internacional. El otro punto fundamental viene con el movimiento de Elon Musk, que es que no para menos que Donald Trump. Conocíamos anoche un grupo liderado por Musk, ofrece adquirir OpenAI por 97.400 millones de dólares. Un grupo liderado por Elon Musk ofrece adquirir OpenAI por 97.400 millones de dólares. Miren la siguiente fotografía alrededor de cómo en este entorno Altman ofrece a Musk 9.740 millones, el 10%, para comprar X. Altman de OpenAI ofrece a Musk 9.740 millones de dólares, el 10% de OpenAI, para comprar Twitter, para comprar X, con lo que tenemos también la batalla, la disputa, miren el tuit de Sam Altman alrededor del movimiento que quiere hacer en este escenario, en este caso Elon Musk. No, gracias, pero compraremos Twitter por 9.740 millones de dólares, si quieres. Bueno, esto hay que enmarcarlo, entre que pueda ser un comportamiento gracioso entre los dos o que Sam Altman no esté contextualizando bien de dónde le viene el golpe.
Porque si el golpe le viene por un Elon Musk que quiere sí o sí la compañía, 97.400 millones de dólares, y entonces empiezan a hablar los accionistas, no Sam Altman. Respondía también Elon Musk a Sam Altman llamándole directamente estafador. Es decir, no estamos en el buen rollismo. Estamos en una fotografía complicada alrededor de una batalla entre Elon Musk y Sam Altman, donde Elon Musk quiere quedarse sí o sí OpenAI. Lo hace con otro grupo de inversores porque parece que tampoco le da el caudal de dinero tanto, 97.000 millones, que pondría a Sam Altman como millonario de los millonarios. Si ya está poniendo el foco en Oklo, pues imagínense, si le compran OpenAI, se tiene que salir de OpenAI y se tiene que centrar en Oklo, lo que puede ser la compañía. Pero Elon Musk habla de que Sam Altman es un estafador. Como respuesta a lo que decía Sam Altman, tenemos la fotografía, la batalla completamente planteada alrededor de cómo la pelea ahora mismo está Elon Musk, Sam Altman y OpenAI en el centro. ¿Qué sucedió cuando dijo Elon Musk que iba por Twitter? Que nadie le creía. ¿De quién es Twitter? ¿De quién es X? De Elon Musk. ¿Cuál es la clave fundamental alrededor de OpenAI? Que es la punta de lanza de la inteligencia artificial. Él tiene Grok, Elon Musk, pero ahora mismo es incomparable. Comprar OpenAI es como comprar Google en su momento. Es decir, sería un salto, luego hay que ver qué se hace con la compañía, se puede gestionar bien o mal, pero comprar OpenAI es ponerse en la capdavantera, ¿no?, que dicen los catalanes, en la parte de arriba, en la delantera, alrededor de cómo se puede liderar la inteligencia artificial. De tal manera que, cuidado a la fotografía de la batalla, porque vienen los más con todo, y con todo son 97.000 y pico millones de dólares. 97.400 millones de dólares para decirle a Sam Altman, pírate, que me lo quedo, y diciéndole ya por el camino estafador. Es decir, si alguien tenía duda de que igual era, bueno, venga, que están ahí de cachondeo los dos, no, que va a por él. ¿Y qué significa a partir de ahí que vaya por él? Que como consiga OpenAI, suma ChatGPT a Twitter, a una fotografía ya de un posicionamiento alrededor del siguiente escenario de buscadores y de información y de inteligencia artificial, donde Elon Musk se colocaría como el elemento fundamental alrededor de cómo puede aglutinar gran parte del relato. ¿Por qué es importante OpenAI? Porque es importante cómo va a construir el relato. Si ChatGPT es lo más utilizado y le pide al País, al The Guardian y al New York Times que le digan cómo es el mundo, o si le dice al ABC, le dice a un medio de derechas, o bueno, el Washington Post sabemos que tenemos dudas dónde está, pero le dice a Tucker Carlson en Estados Unidos, le dice al ABC en España y le dice en Reino Unido al de Independent o al de Telegraph alrededor de, oiga, cómo me tiene que poner la fotografía alrededor de lo que está sucediendo, cambia mucho, con lo que el relato es elemento fundamental para la generación de sociedades a medio y largo plazo. Si te quedas con OpenAI y puedes cambiar esa fotografía, acabas de meter un gol por la escuadra. Por lo que no piensen que esto es una inversión de Elon Musk alrededor de lo económico, que seguro que también lo es. Tiene un gran tinte de contrarrevolución cultural, porque el que se quede con OpenAI, que ahora mismo está embebiendo datos, le puede decir, déjame a un lado, en ese embeber esa información, esta manera de ver el mundo, ponme esta. Cambia todo. Cambia todo. Cambia todo, y si no, díganselo a los chinos con DeepSeek. De tal manera que el movimiento de Elon Musk no es solo económico, que también lo es, sobre todo los 97.000 y pico millones de dólares, sino que es sobre todo también contracultural. Quien consiga hacer ver que el relato es el que está diciendo, lo cambia todo. ¿Qué va a decir ChatGPT cuando le preguntes por lo que sucedió con la caída de la Unión Soviética? ¿Qué va a decir ChatGPT sobre Pedro Sánchez? ¿Qué va a decir ChatGPT sobre Joe Biden? ¿Qué va a decir sobre el Golfo de México? Claro, es que el cambio es fundamental. Si esa es el Google del futuro, si esa es la herramienta que viene a competir con Google en el capítulo de los buscadores alrededor de inteligencia artificial y tiene ya esa posición adelantada, quedarse con ChatGPT, quedarse con OpenAI es clave. Con lo que el movimiento, pero clave en lo contracultural, en la revolución contracultural que intenta imponer en este escenario
Donald Trump. 8:35 de la mañana, ojo a este gráfico. El porcentaje de beneficios obtenidos fuera de Estados Unidos en 2023 por las 7 magníficas. ¿Cómo puede impactarle un movimiento arancelario que venga desde fuera? Meta, 59% de los beneficios obtenidos fuera de Estados Unidos. Apple, 56%. Nvidia, 55%. Tesla, 53%. Alphabet, Google, 51%. Microsoft, 41%. Amazon, 22%. Porcentaje de beneficios obtenidos fuera de Estados Unidos. ¿A quién le puede impactar más un movimiento de guerra comercial? Hombre, son servicios. Pero si Europa o China o determinados países sur global se ven afectados, donde pueden atacar es aquí. 59% Meta, 56% Apple, 55% Nvidia, 53% Tesla, 51% Alphabet, 41% Microsoft, 22% Amazon. Lo que significa que en este escenario sí que habría un movimiento para intentar atacar servicios en el sentido de 7 magníficas alrededor de esta fotografía por parte de lo que está fuera de Estados Unidos, porque lo que no se dan cuenta los estadounidenses es que viven en un mundo hiperconectado, que Meta no sería Meta si solo estuviese en Estados Unidos. Bueno, habría perdido el 59% de sus beneficios, con lo que el negocio se te iría entre las manos. A partir de aquí, inteligencia artificial. Ayer reunía Macron a distintos líderes, iba J. de Vance y todo desde Estados Unidos, que ahora tiene que ir a la conferencia de seguridad de Múnich de este fin de semana. Tiene que verse también con Zelensky alrededor de cuánto invertir de inteligencia artificial. Hombre, ya puso una cifra un poquito más alta, más de 100.000 millones de euros. Y le pedía al resto de Europa que se moviera. Lo que no se da cuenta Macron es que quizá es demasiado tarde, sobre todo porque ya tenemos legislación, regulación, que impide que las empresas que quieran aprovechar todo eso puedan hacerlo de una manera de crecimiento rápido, sino que encima van a tener que dedicar tiempo a la regulación europea. Escuchen a Emmanuel Macron. Why you have to choose Europe and France for AI? And this is exactly what this summit is about. Now, today and tomorrow, 109 billion euro of investment will be confirmed for France for the years to come. And this is a great amount of investment. And if you compare with some big recent announcements made in the US, it's at the right scale. This is exactly the same if we compare France to the US as a market. But this is because we have clear assets and we want to accelerate and leverage. 8:38 de la mañana, el otro elemento fundamental, no el de Macron, es Powell en la semana. ¿Por qué? Porque Powell se va a dirigir al Congreso y al Senado hoy y mañana en una comparecencia donde le van a poner encima de la mesa la fotografía alrededor de las medidas y de las políticas de Donald Trump. Powell se dirige a las audiencias hipertensas del Congreso y del Senado eclipsadas por Trump. Powell va a testificar ante los paneles del Senado y la Cámara hoy y mañana, lo vamos a ver en directo aquí en O2 Televisión a las 4 de la tarde. Las principales preguntas que probablemente incluirán será la política monetaria, el abandono de la política DI, de inclusión, y a la banca, con política monetaria como elemento fundamental, pero ojo porque va a tener que medir muy bien Powell, no chocar en este escenario con Donald Trump, que no va a ser ni fácil ni menor. Ayer hablaba Christine Lagarde, decía que Europa crece, pero que crece poco, con lo que hay que estimular la demanda para que Europa pueda volver otra vez a un crecimiento suficiente, porque dice el último trimestre del año pasado nuestra economía se estancó, no se estancó, se congeló. Escúchenla. Hoy la zona euro ha crecido, pero poco el año pasado. El output en el último trimestre del año pasado se estancó, pero si lo comparamos con el año anterior, pues ha habido un crecimiento de un 0,9%. La producción sigue retrocediendo mientras los servicios siguen creciendo. La confianza de los consumidores, bueno, lo comentaré más adelante, pero esta confianza sigue siendo endeble y aunque los ingresos reales hayan aumentado, los hogares dudan a la hora de gastar más.
Los hogares dudan a la hora de gastar más, decía Christine Lagarde. Tenemos la fotografía alrededor de cómo el oro en máximos históricos. Donald Trump ya ha impuesto aranceles del 25% tal y como había prometido, ya los firmó anoche al acero y al aluminio. Tenemos la fotografía de un Donald Trump que le ha dicho a Hamas que va a ver el infierno a esta distancia, como no libera a todos los rehenes antes de las 12 del sábado. Le ha dicho también, o le está poniendo encima de la mesa en una entrevista en Fox News, que Irán o llega a un acuerdo o tendrá que bombardearlo, con lo que tenemos en Oriente Medio la tensión, y eso se refleja en un petróleo al alza, no excesivo, pero en un petróleo que remonta ya en torno de los 76, un oro que camina hacia cerca de los 3.000, todavía 2.900 largos, otra vez alcista esta mañana, siendo refugio de la inflación y siendo refugio de la guerra comercial y del entorno geopolítico, aunque más contenido que sigue estando latente colateralmente. Y mercados a la baja, renta variable en negativo a las 8:41 de la mañana aquí en Madrid, alrededor de cómo S&P 500 y Nasdaq están viendo retrocesos del entorno del 0,3. Los del Nasdaq y también los del S&P 500. Oro, protagonista esta mañana, protagonista, un oro que intenta buscar los 3.000, ha llegado a estar en 2.940 y pico y luego ha venido ese retroceso en intradía hasta dejarlo en los 2.909. En Europa vimos a Macron, hemos visto a von der Leyen. ¿Qué es lo que dice The Economist? Hay un problema en una entrevista que le ha hecho a Friedrich Merz, que es quien se supone que va a ser el partido más votado según las encuestas en las elecciones alemanas. Dice: el modelo de negocio de Alemania ha desaparecido. Es decir, acaba de descubrir quién se ha llevado el queso. Va, que no sabe dónde está el queso, pero acaba de descubrir el libro. ¿Quién se ha llevado el queso? Parece decir Friedrich Merz, el futuro, se supone, primer ministro alemán, hablando sobre, dice The Economist, el hombre que podría liderar Europa. El modelo de negocio de Alemania ha desaparecido. Le falta añadir, y como le contábamos ayer y como veremos también el jueves en la entrevista a Munchau con el libro Caput, el problema no es dónde estás, el problema es tu autocomplacencia en los últimos 25 años. O sales de la autocomplacencia o no sales del lío en el que tú solo te has metido o tú sola les has metido, hablando en este caso concreto de Angela Merkel, que según Munchau es uno de los elementos fundamentales de la gran crisis que está metida Alemania por una presidenta o por una primera ministra que estaba más pendiente de cuestiones ajenas a lo que de verdad tenía que estar haciendo y de intentar quedar bien e intentar pasar a la historia, y al final va a pasar a la historia por ser el desastre de los alemanes. The Economist dice, su probable próximo líder habla en una entrevista sobre Ucrania, salvar la economía y vencer a la AfD, El modelo de negocio de Alemania, dice Friedrich Merz, ha desaparecido. ¿Cuál es el negocio de Alemania entonces ahora? Porque entonces, si no, estamos entrando en una crisis existencial en Alemania, donde no sabe cuál es el modelo en el que tiene que vivir. No lo conoce. Alguien se ha llevado el queso. ¿Dónde está mi queso? Es lo que está queriendo decir Friedrich Merz en una entrevista espectacular que también les recomiendo en The Economist. El probable próximo líder, dice The Economist, habla sobre Ucrania, salvar la economía y vencer a la AfD. El modelo de negocio de Alemania ha desaparecido. Vayamos a claves del día con la fotografía puesta alrededor de ese movimiento arancelario, del plazo también que le da Trump a Hamas. Da de plazo a Hamas hasta el sábado a las 12 de la noche para que devuelva a los rehenes o desatará el infierno para ellos. Ha dicho Donald Trump, no lo han escuchado al principio, Donald Trump detendrá la aplicación de la ley que prohíbe el soborno a funcionarios extranjeros. Les repito, porque igual tienen que intentar asimilarlo. Donald Trump detendrá la aplicación de la ley que prohíbe el soborno a funcionarios extranjeros, diciendo además Donald Trump que es una ley que puede dar mucho negocio. ¿Dónde está la cámara oculta? ¿Dónde está la cámara oculta? Donald Trump detendrá, dice, la aplicación de la ley que prohíbe sobornar a funcionarios extranjeros. Precisamente está diciendo que la USAID se estaba utilizando pero hace un movimiento, bueno, vamos a ver cómo lo explica, sobre todo cuando empieza a firmar. Powell acude al Senado y al Congreso, como les he dicho, para responder a las preguntas sobre si la política de Trump va a traer inflación. Trump y Musk estarán poniendo a Estados Unidos en riesgo, dicen 5 ex jefes del Tesoro, estarían poniendo a Estados Unidos en riesgo de una forma de default que no conocemos todavía alrededor de la deuda. Podría estar entrando en una forma de default a la hora de no pagar determinadas facturas por el mecanismo DOGE.
Y dicen estos jefes del Tesoro, se va a perder la confianza en el Tesoro. Y si se pierde la confianza en el Tesoro, estaremos entrando en un riesgo, en el riesgo de un tipo de forma de default. No hay que subestimarlo. Elon Musk y un grupo de inversores, como han visto, quieren comprar OpenAI por 97.000 millones de dólares. Macron, como han visto también, anuncia 109.000 millones de dólares para la IA. ¿Por qué no compra OpenAI? Ya que tiene 109.000 millones, que se lanza por OpenAI. A ver si estos inversores suben la puja. Pero, fíjense, va a invertir 109.000 millones cuando Elon Musk quiere comprar a ChatGPT por 97.000 millones. Hay algo que no le cuadra a Macron en este entorno. Si se va a gastar eso, ¿por qué no va y compra? Que compre, ¿se imaginan? ChatGPT francés. ChatGPT, el jueguecito de Macron, bueno, sería un espectáculo. Pero, bueno, fotografía clara. Macron quiere anunciar 109.000 millones. OpenAI, es decir, Elon Musk quiere comprar OpenAI para ser líder en la inteligencia artificial. Solo una cuestión más, este tuit de Elon Musk alrededor de algo que se empieza a hablar mucho, y es cómo estaría presionando Estados Unidos a los laboristas para que den un pasito atrás en el control social. Los laboristas, dice un tuitero, estarían tirando atrás la ley de seguridad online después de que el equipo de Trump le haya amenazado con aranceles y de perder el acuerdo de seguridad con el acuerdo comercial, perdón, con Estados Unidos. Elon Musk aceptando, y no solo aceptando, sino poniendo ahí toda la carne en el asador alrededor de que Estados Unidos también está intentando buscar que el free speech se extienda. ¿Cuál es la clave fundamental? La clave fundamental de este entorno es cómo Estados Unidos está marcando la agenda legislativa en Reino Unido. Starmer quiere hacer un movimiento con esa Online Safety Act en la que Elon Musk y Estados Unidos le están diciendo entonces te quedas, te amenazamos arancelariamente y perderías sobre todo el acuerdo comercial. ¿Qué ha hecho Starmer? Trump is now dictating the UK policy. Trump estaría dictando la política en Reino Unido de una manera clara y evidente cuando nos decían no, soberanía, no lo haremos. Toma, la primera en la frente. Online Safety, es decir, la ley de seguridad online que estaría en una situación complicada por parte de los laboristas, dándole el paso hacia atrás porque Estados Unidos le está diciendo por ahí no voy a pasar, por la ley de seguridad online. Y Elon Musk diciendo cuidado, 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 que este es el próximo objetivo. La verdad que Starmer le ha salido un problema ajeno importante. Vamos a la preapertura del mercado.